Buenas tardes, todas y todos. El día de hoy damos inicio al primer conversatorio dentro del marco del Coloquio Nacional Pensar la Escena 2020. El Gobierno del Estado de Yucatán y la Escuela Superior de Artes de Yucatán les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña la maestra Reina Pérez, quien es actualmente ensayadora de la Compañía Nacional de Danza de Limba y también dirige la compañía Ardentía. Maestra, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, trataremos de tener una rica y amena charla. Todos sabemos y es muy discutido actualmente lo complejo que ha sido el 2020. Y bueno, dentro del marco de la danza y el gremio, todo lo que implica la presencia en los foros, en los escenarios, en los salones de danza, en las escuelas de danza, ha sido muy complejo, maestra. Usted tiene una enorme experiencia en el campo docente, pero también en el campo de la creación coreográfica y, ¿por qué no?, también desde la iniciativa del gobierno, en este caso, la de gestora de proyectos culturales y de la administración pública. Quisiéramos platicar esta enorme problemática que hemos venido de alguna manera provocando el problema de salud pública. ¿Qué pasa con los grupos y con la presencia en los foros? ¿Cuáles son las enormes dificultades que estamos afrontando en este 2020? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Encantada de poder colaborar con este maravilloso estado que siempre me ha abierto las puertas. Es la verdad una delicia poder compartir lo poco o mucho que podamos decirles, ¿no? Eh, Creo que ha sido un año muy difícil porque todos los proyectos se cortaron, sean apoyados o no apoyados, todo el proyecto vino a caerse abajo. Y vino a decirnos este virus que pues es aquí y ahora y en otras facetas y en otros momentos que se tienen que hacer las cosas, ¿no? ¿Qué dificultades hay? Pues todas las dificultades, porque hubo que adaptar todo el trabajo que generalmente se hace en un salón y luego posteriormente en los teatros. Este trabajo se vino a realizar en casa y estas dificultades pues no estábamos preparados. A lo mejor el mundo sí tenía preparado el Zoom y los recursos tecnológicos, pero digamos la gente aquí pues no estábamos preparados, tuvimos que aprender y pues no fue pues para nada fácil. Tuvimos que reinventarnos, convocar a la gente para pues poder realizar otros proyectos y otras propuestas y otras cosas, ¿no? Esperando que esto se mejore pues lo más pronto posible, ¿no? Maestra, evidentemente hemos tenido que reinventarnos, como bien nos los menciona, pero desde el campo de la docencia, ¿qué pasa con los espacios? Si bien hemos entrado a la casa de los bailarines y bueno, la Compañía Nacional hay que tener que seguir entrenando a la distancia y también me imagino que el Grupo Ardentía está entrenando a la distancia. ¿Qué pasa con el entrenamiento? ¿Cómo lo hemos tenido que, en este caso, programar y solucionar en estos espacios, en estos pequeños espacios que tenemos en este caso, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, tienes que conocer el Zoom y perderle miedo, así de fácil, ¿no? Como hoy, para poderte comunicar y poder hacer tus reuniones con la gente. Este medio yo creo que ha sido muy importante, realmente, sea el Zoom, o sea el Google, o sea, todo este medio la manera de convocar a la gente y reuniones ha sido, si no maravilloso, sí útil para poder no perder lo que tienes que hacer. Pero tú tienes que tener como mucho cuidado en la manera en que te comunicas, porque no es fácil, la gente no está acostumbrada a poner atención, realmente atención a lo que tú dices o marcas o les pides, porque generalmente cuando están en un grupo reunidos, pues si a uno le falla, el otro lo tiene y puede copiar al uno, al otro o al otro.
Entonces tú tienes que ser como muy clara en lo que dices, que eso no es fácil tampoco, porque a veces hacemos 1, 2, 3, 4. Sí, sí. Entonces ahora tienes que ser como más clara, tienes que hacer uno adelante, uno al lado, uno atrás, uno al lado. Como que ser muy clara y específica con lo que quieres y lo que estás buscando, eh, para que la comunicación con la otra o las otras personas sea muy clara. Y tienes que toda tu clase adaptarla a ese espacio tan pequeño. Te vas a encontrar con que de repente mueves o subes la pierna y ya no te puedes mover porque pues resulta que está o la cama o el buró o no sé qué cosa, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar muy bien estos ejercicios para adaptarlos a que la forma más fácil es la verticalidad, porque es lo más fácil que te puedes mover. Y obviamente las otras dimensiones va a ser un poquito más complicada, pero sí las puedes usar. Y ya conociendo a tu gente y a los espacios de tu gente, tú puedes ir adaptando más fácil tu clase, pero con un objetivo importante. O sea, no vas a poder saltar por el tipo de piso que te encuentras con este piso, ¿no? Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues muchos ejercicios que suban y bajen y sustituir como toda esta sensación de arriba abajo para que logres sustituir, entre comillas, de alguna manera todo este trabajo que se logra, digamos, en el Allegro, ¿no? O sea, eh, también es importante que tengas claro el audio, cómo lo vas a manejar, porque por ejemplo en la Compañía Nacional de Danza, que es maravilloso que tenemos pianista, pero resulta que tú si hablas junto con el piano, pues ya distorsionas la música del piano. Entonces lo que tienes que hacer, que muchas veces, o yo principalmente, yo he aprendido a que tengo que callarme durante el ejercicio, terminar el ejercicio, dar correcciones. Entonces, pues esa es una nueva manera, en mi caso, para mí, de hacer como esto, terminar, dar las indicaciones, porque generalmente yo lo que hacía, hablaba y les decía, y corrige, y mete. No, ahora no puedes, porque todo se distorsiona con este nuevo medio donde estamos haciendo las clases. Entonces es muy importante. Y también tienes que ser como muy específica, porque también el maestro de piano no te está observando como cuando estás aquí. Entonces tienes que a veces hasta decirle cuántos compases tiene que tener para que la música sea exacta. O a veces sí, de repente decir un poquito, seguimos maestro. Sí me explico. Entonces uno, como digo, el lenguaje, tanto el que uno realiza para la comunicación, es sumamente importante y tiene que ser sumamente claro. Estamos hablando que de alguna manera ya no solo no nos podemos ver, y de alguna manera la dinámica en la que se distribuyen las clases en el salón ha cambiado. Ya no tenemos la oportunidad de vernos a los espejos, pero tampoco vernos a los compañeros, no solo la idea de no tocarnos, sino tampoco vernos de alguna manera, ¿no? Y Claro, cómo es... Uh-huh. Sí, dime, Anita. ¿Cómo es esta nueva comunicación con el docente que se está construyendo a través de la pantalla? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí logras ver, me explicaban, te voy a contestar primero esa pregunta, sí logras ver, pero yo todavía no sé, hay un mecanismo en que tú logras ver solo al maestro o algunos de los bailarines que quieres ver. Yo en mi caso, como tengo tablet, no lo puedo hacer, pero creo que la computadora sí te permite seleccionar a determinados bailarines para poderlos ver, que eso sería muy importante, porque eso te ayuda a ti como bailarín estar pues checando o viendo a determinadas personas que a lo mejor son más ágiles o hábiles o pueden realizar mejor un ejercicio, ¿no?
La otra pregunta que me hiciste, ¿cómo cambió la comunicación? Pues es lo que te digo, tú tienes que ser como muy claro, muy radicalmente claro con lo que quieres. O sea, no les puedes decir, hacemos 1 o 2. O sea, como ya les decía al principio, tienes que decir, hacemos adelante en 2 tiempos, o en 1 tiempo, o en 1 octavo, o en 2 cuentas, en 3. O sea, como que la comunicación verbal y física que tú realizas tiene que ser como muy clara. Bajo esta misma problemática, evidentemente, pues el regreso a los foros, pues va a estar mediado también por esta, de alguna manera, por este distanciamiento cuerpo a cuerpo. Y de alguna manera los bailarines van a tener complicaciones porque estamos construidos en base al constante contacto físico, ¿no? ¿Qué pasa con la creación coreográfica? ¿Cuál sería pues una propuesta en construcción para una nueva normalidad de la que estamos hablando en el campo dancístico, ¿no? Bueno, yo creo que yo he tenido experiencia tanto en ver los montajes que se hicieron en la compañía, como un montaje que se hizo en Ardentía, y ahorita que estamos montando algo en Ardentía, eh, cómo hacerlo. La persona que está de este lado, o sea, el coreógrafo o el que dirige, lo mismo, tiene que ser muy claro. Y si hay aportación de la otra persona, pero siempre está dirigido, o sea, siempre está dirigido con la persona que es, digamos, el coreógrafo. Lo que tiene que ser aparte es como muy específico en cómo va a estar puesta la cámara, porque generalmente la cámara como la pones para tu video, porque muchas de las creaciones que se están haciendo ahorita son en videodanza. Entonces, la manera en que tú pones la cámara, a veces te va a funcionar tenerla vertical, a veces te va a funcionar tenerla parada. Hay veces no te va a importar cómo se va a poner. En ocasiones, los bailarines son los que graban su propia danza, pero en otras ocasiones tienen gente que los ayude a grabar y se hacen cosas extraordinarias. En la compañía yo lo vi cómo los chicos se ayudaban unos a otros para la grabación. Y en Ardentía, por ejemplo, nosotros que estuvimos dirigidos por un videasta, él nos decía, la cámara la ponen así y así. O sea, hay 2 opciones, la manera en que el director videasta te va diciendo cómo ponerlo según con las necesidades del coreógrafo, y otra es que ahí mismo los mismos chicos van usando sus cámaras o van usando sus teléfonos, que generalmente ahora el teléfono se ha vuelto una herramienta importantísima para este trabajo. En otros lados, por ejemplo, ahorita que estoy yo montando una pequeña danza pequeña, tienes que ser, yo lo que uso son, por ejemplo, mucho los dibujos para enseñarles, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí, creo que no lo hice, pero por ejemplo, para enseñarles, sí, aquí tengo algo, para enseñarles claramente qué es lo que quieres, recurres a los, a los mecanismos que tú usas de chiquito cuando les enseñas el ballet. Quiero que te vayas a la diagonal número 1, quiero que te vayas a la diagonal número 2, quiero que te vayas los 2 al centro, y esto es más claro porque uno recurre a estos pequeños o grandes elementos que a lo mejor uno pensaba que ya no los iba a usar cuando eres profesional, pero recurres a estos elementos que te pueden ayudar a ser más claro en lo que tú quieres. Entonces, recurres a elementos que ya están, que son parte de ti, pero a lo mejor los tenías olvidados porque se usan muy al principio
de la pedagogía del ballet, ¿no? Que el punto 1, el 2, el 3, el 4, y ahora les dices, el punto 1 te lo recuerdo, te vas a la diagonal 8, no te vas a la 2. Entonces, eso es muy, muy, en mi caso ha sido muy, muy importante poder usar el dibujo, ¿no? O todo el vocabulario que existe en el ballet, porque tú te volteas al decirles effacé, ya te queda claro, al decirles el croisé, entonces tú estás recurriendo a tus elementos que te ayudan a hacer la ejecución como tú quieres que se realice. Y para la creación coreográfica, pues obviamente yo creo que es muy importante en los medios audiovisuales toda la cuestión artística, porque aquí además de ser bailarín, siempre la cuestión actoral, te vuelves un actor, estás en el cine, estamos haciendo videodanzas, entonces la cuestión actoral, de hecho en una videodanza que nosotros está pronta a estrenarse, recorrimos a una persona que nos dirigiera toda la cuestión actoral, porque sentía yo que sí estaban muy bien, pero faltaba toda la cuestión emocional. Entonces aquí, en este caso, siempre, y son grandes discusiones, ¿no? Que si el bailarín debe de ser un actor, pero en este caso toda su expresión debe de ser natural, tampoco debe de ser fingida, pero en este caso a veces, por ejemplo, si tú nada más le vas a tomar la cara, que eso, por ejemplo, en el teatro no lo ves, si tú le vas a tomar la cara porque el coreógrafo necesita ver la cara, pues tu expresión, tanto de cara, de manos o de pies, tiene que estar precisa. Debemos ahora, pues creo que ahora debemos de estudiar cine o videodanza. No nada más coreografía ni danza, sino esto de alguna manera nos quitó cosas, pero nos dio cosas, el darnos cuenta que necesitamos de más recursos, pues para este siglo XXI. Pero ahora sí que me surge otra pregunta en relación a esta, porque de alguna manera hoy tenemos la presencia muy cercana, ¿no? Y esto de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la Compañía Nacional, que tienes acceso a un foro muy amplio, muy grande, donde el bailarín, pues, de alguna manera está lejano al público, ¿no? En el caso de las videodanzas o de las funciones a través de estas plataformas, pues en este caso el artista está cercano al público, ¿no? Entonces, estas nuevas herramientas que siempre han estado presentes, pero que de alguna manera las apreciábamos desde otra dimensión, se han hecho como indispensables, ¿no? Pues son otro recurso y son otra manera de que vamos a trabajar, porque ahora me imagino que se va a seguir haciendo este tipo de trabajos y con otra visión, ¿no? O sea, hay trabajos maravillosos. Hay un coreógrafo que a mí me encanta, que es Eichmann, un coreógrafo ruso, que tiene unas como que hace su video de danza, pero hay momentos en que él sabe cuándo enfocar la cara, cuándo enfocar esto. Entonces, esto, por ejemplo, lo vi en la pandemia, ahorita no me acuerdo en cuál de sus obras fue, pero estaba magistralmente dirigido. O sea, veías, pum, pum, toda la coreografía en el teatro, pero de repente enfocaba una cara. Y así, sí me explico, que muchas veces sí lo hacemos, pero desde mi punto de vista esto nos hizo un poquito más conscientes de todo este acercamiento que podemos tener a determinadas actitudes que nosotros queremos enfocar en determinado momento. Maestra, usted ha transitado por la danza clásica, pero también por la danza contemporánea. Y pues tiene mucha experiencia, no solo como docente, sino como bailarina, como creadora. Y desde esta perspectiva, ¿cuál es el horizonte de la conquista de nuevos públicos? De alguna manera, la danza clásica ha tenido pues un largo acercamiento con ellos y tiene su público. La danza contemporánea ha tenido que conquistar este panorama, acercarse y también abrirse a otros espacios. Y esto nos lleva ahora sí que a preguntarle sobre su trabajo en relación a su propuesta en las calles, danza en las calles. ¿Cómo usted
Desde antes del problema de la pandemia, se vio interesada por conquistar nuevos públicos, llevar la danza clásica a las calles y abrir, en este caso, pues un poquito como democratizar, en este caso, la danza, ¿no? Tener que la gente tuviera acceso a la danza. Un público que no llega, evidentemente, siempre al teatro. Así es, así es. Esto ya lo he comentado, pero lo volveré a comentar. Este proyecto surgió afortunadamente, porque un amigo de mi hijo videasta, Omar Rodríguez, me dijo un día, préstame a tus bailarines, las quiero llevar al eje central. Y yo le dije, va. Me dijo, quiero 4 bailarinas, pero en tutú rosa. Y le dije, no, Omar, ¿cómo que en tutú me las van a tortear? Yo así francamente usé esa palabra. Tortear pues significa que me las iban a nalguear, ¿no? O iban a empezar. Me dice, sí, maestra, ¿cómo crees? Así las quiero. Y le digo, no, Omar. Bueno, total, me convenció. Soy difícil para convencer, pero me convenció. Y fue una experiencia extraordinaria, porque nos fuimos al eje central, llegamos a las 8:30 para cambiarnos, que todos llegaran, y a las 9 poder estar en eje central, improvisar. Nadie o sea, todo mundo, desde los policías, los ciclistas, los teporochos, las señoras que piden dinero, todo mundo estaban extasiados. La sesión duró de más o menos 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Esa sesión la hicimos y luego me dice, necesito otra sesión. Y le digo, ¿cómo crees, Omar? Sí, otra. Pues ahí vamos, no es poco material, porque del material yo para mi video que quiero hacer, no sé cuánto, necesito mucho, total. Fuimos igual, o sea, no pedimos permiso, sí salimos en el periódico porque nadie se lo esperaba, nadie esperaba ver a unas bailarinas en pleno eje central, subiéndose a los camiones, que los ciclistas los rodeaban. Todo fue muy improvisado, en el sentido en que él decía, quiero que hagan esto, quiero que crucen. A ver, yo les decía, hagan esto, hagan otro. Y mucha creatividad de las 4 bailarinas que yo llevé. Pero esta segunda ocasión o sea, a mí me impactó la gente porque no, haz de cuenta que las bailarinas realmente eran bailarinas de cristal. No se les podían acercar, les hacían como su ronda, abrían paso, unas los imitaban, pero nunca me imaginé tal respeto y tal veneración, podría usar yo esa palabra. Y lo más impactante fue un señor, aparte de los niños y tantas cosas que me decían, pero una cosa que me detonó así mi cabeza fue que un señor se me acerca y me dice, usted es la directora, ¿verdad? La felicito, me encanta, esto es maravilloso, pero es que yo no me puedo mover de aquí. Una cosa es verlas en vivo y otra cosa es verlas en televisión. Aquí tenemos las dos cosas, la televisión y el en vivo. Cuando me dijo eso, pues mi cabeza empezó a enloquecer. Dije, pues bueno, yo voy a hacer los 4, o sea, yo en mi cabeza voy a hacer los 4 pasos. Empecé a ver cuánto tardaba el semáforo y dije, 57 segundos, pues hay que hacerlo de 55 para que les dé tiempo de salir y no me las vayan a atropellar. Entonces armo el proyecto con estas fotos de Omar. Afortunadamente teníamos ese material, fotos de Omar. Y entonces se lo llevo a Cuauhtémoc estaba en la coordinación de danza y me dice, desgraciadamente no te puedo ayudar. Me dice, esto se ha hecho mucho en danza contemporánea. Y le digo, oye, en clásico. Pues como que no supo si sí o si no, pero me mandó con Ángel Ancona y Ángel Ancona tomó bastante bien el proyecto y fue cuando se programó 18 funciones en todas las delegaciones, y fue cuando hicimos todo este proyecto que se pudo hacer como proyecto, que realmente fue impactante porque ahí hay gente que nos seguía a la delegación Xochimilco, a la Cuauhtémoc, a Benito Juárez, la gente iba a vernos
y ahí tuve experiencias maravillosas, por ejemplo, de un señor que limpiaba los carros y que yo llegué temprano y coloqué mi carro y me dice, pues jefa, pues por Adela, pues entonces le doy su dinero. Y ya cuando se dio cuenta que nosotros éramos quien estaba ahí, el señor me regresó el dinero. O sea, se lo acepté porque me dio mucha ternura. Me regresó el dinero y me dice, jefecita, es que usted sí sabe lo que hace. Me dice, discúlpeme, discúlpeme, y me regresó el dinero, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay una teporocha que también me dijo, oiga, jefa, ¿y qué? ¿No se les enfría el pedorro? Así, o sea, hay cosas como entrañables o gente que lloraba, gente que llevaba su banquito y se sentaba, ¿no? Entonces, no es la primera vez que lo hice. Antes una vez bailamos en el metro con los alebrijes, pero el impacto aquí fue radical. ¿Y por qué? O sea, yo lo he pensado mucho. Creo que fueron varias cosas. En primer lugar, que llevamos extractos de ballets de los más representativos de la danza clásica. Eso no lo ves en una hora y en 50 minutos ves un pedacito del lago, ves un pedacito de Cascanueces, ves un pedacito de Quijote, ves un pedacito de Valladera, que fue lo que hicimos. Era tal riqueza en un espacio poco convencional que tenías música, vestuario y bailarines, en ese espacio que la gente nos esperó y que nos ayudó mucho las redes sociales. Las redes sociales empezaron solitas a hacer su trabajo. Gracias a las redes sociales, estas redes sociales nos hicieron pues llegar al New York Times, a todos los grandes noticieros del mundo. Yo decía, pues no puede ser, mi amigo de Noruega me mandó un periódico donde salíamos en un crucigrama, pero salían los cuatro patos. Entonces, pues fue maravilloso porque realmente asaltamos y sorprendimos a la gente con algo que no se lo esperaban. Si lo vuelvo a hacer, no va a ser lo mismo, o sea, por eso el proyecto que se hizo el año pasado y principios de fue llevar una obra completa a la calle, que de hecho lo hicimos y llevamos la Carmen a la Alameda, a Los Pinos, en varios foros, afuera de los teatros en San Luis Potosí, que también fue maravilloso y fue otra experiencia diferente. Pero como esa experiencia, realmente yo creo que no la vamos a volver a tener, o tengo que aventarme otro dado para pegarle a la gente, ¿no? Que la gente estuviera. Tuve la mayoría de las críticas fueron a favor, otras gentes me escribían y me decían dentro del chat que estaba denigrando al ballet, eh, eh, porque lo llevé a las calles y lo estaba convirtiendo como circo. Yo no contesté porque pues no es la idea, es como dar una probadita y cada quien tiene su criterio, ¿no? Mucha gente, te digo, mucha gente se hizo eso. Yo traté y puedo decir que en esas 18 funciones mis bailarines no se lastimaron porque me asesoré para darles un calentamiento previo y posterior para que ellos se pudieran cuidar y no hubiera lesiones, y tratamos de adaptar todas las danzas. Había saltos muy pequeños. Luego yo les decía, no saltes, pero estos canijos bailarines, luego siempre el corazón les gana y empiezan a saltar y a tratar de expresar lo mejor que pueden. Y adaptamos las puntas con un antiderrapante para poder protegerlos a ellos. Yo les pedí también que en la parte de adentro se pusieran como un foamy que les ayudara como al rebote y que no cayera tan el acto impacto tan como cae, ¿no? Como cae, para que no cayera tan duro el peso del cuerpo, Eso. tanto en la columna como en los pies, ¿no? Pero sí realmente fue una experiencia extraordinaria. Fueron casi 2 años maravillosos, con las improvisaciones, con los videos, con las danzas en la calle, que fue extraordinario. Y esto último todavía lo bailamos, lo de Carmen en la Corrala y en Los Pinos y en la Alameda, como les decía, y fue extraordinario, fue extraordinario. Maestra Reina, usted siempre nos sorprende con sus trabajos.
y con esta visión siempre de estar presente en diferentes espacios y diferentes tipos de público. Y uno de los trabajos que siempre llamó mi atención en los años anteriores fue la temática que tiene en referencia al trabajo para los niños, ¿no? En algún momento usted llevó a cabo un proyecto muy interesante que se llamó Alicia en el País de las Maravillas, ballet. y después Alicia en el País del Ballet en Mérida. Entonces, esta idea de interactuar con diferentes poblaciones, en este caso con niñas de Mérida, y la temática en relación a los niños, me parece que es como importante platicarla. ¿Por qué Reina Pérez se ha interesado en el trabajo para niños? Pues bueno, en primer lugar, por mis hijos, aunque no lo creas, cuando yo los llevaba, se les hacía muy larga. Si yo los llevaba a Cascanueces de la compañía, se les hacía muy largo la obra, que eran de 2 horas, ¿no? Entonces, luego yo empecé a llevarlos a diferentes cosas y yo dije, bueno, y si toda esta riqueza que yo he tenido la oportunidad de aprender, la puedo transmitir, pues ¿por qué no lo hago? Aquí también una obra detonante fue Mario Iván en los conciertos que se hacen en Bellas Artes, donde Mario Iván hace puros extractos de obras musicales, y esto me dio pie a pensar en hacer eso mismo en una obra de ballet, porque los extractos son cortos, tú tienes que ser igual, corto y pequeño para los chavos para que no se distraigan. Y mis hijos, por ejemplo, se fascinaban con todos los ballets, o sea, me decían los disfraces, mamá, los disfraces, llévanos a ver los disfraces a Bellas Artes. O sea, esos eran lo que les impactaba. Entonces, con todos estos elementos fue que pude armar Alicia en el País del Ballet, que es una historia o un recorrido de una niña que conoce el mundo de las artes escénicas a través del ballet. Entonces, pues es por ahí, y tratar de dar toda esta maravillosa herencia que es el ballet, la danza y las artes escénicas, ¿no? Entonces ese recorrido pues ha sido como el caballito de batalla de Ardentía. Ha tenido pues más de, ya no sé si 1000 representaciones, ha tenido millones de representaciones. El proyecto que hicimos en Mérida fue realmente maravilloso, porque yo convoqué, o sea, la niña que generalmente, la primera vez que yo usé esta obra, sí tenía una niña, pero después ya fue una bailarina porque era más fácil manejarla. Pero el proyecto de Mérida fue encantador porque se convocaron a varias niñas, y ya no me acuerdo qué cantidad de niñas, eran más de 100 que yo tuve que oír. Y realmente fue un proyecto muy bonito, muy encantador. Estuvimos yendo, la niña ensayaba con el gato, y fue realmente un proyecto muy bonito que se hizo en Mérida, y se ha hecho mucho, pues casi en toda la República se ha hecho, pero solamente en Mérida se hizo con una Alicia Jimena, que me acuerdo perfectamente su nombre, Jimena de la Escuela Estatal de Bellas Artes, me acuerdo de la Jimena. Ajá, me acuerdo de ella que hizo nuestra Alicia. Y yo, la verdad, yo hubiera escogido a como 5, pero había que escoger una porque no me acuerdo si fueron 2 o 3 funciones, no me acuerdo, pero sí fue un proyecto. Y la verdad, como la pregunta que me haces, fue llegar a los niños. O sea, primero fueron mis hijos, pero yo también en esa época daba clases a niñas. Y yo decía, pues es que no es como en Rusia, donde yo estudié, que los niños conocen la historia, palpan la historia del ballet. Aquí hay que enseñarla. Y mi idea de llevar a los niños danza es esta, transmitirles este conocimiento y la magia de la danza, pues porque obviamente yo empecé a bailar muy de niña, y la magia de la danza fue la que me atrapó a mí, y entonces pues esa es la que yo quiero darles
en en todos estos montajes de niños. Se me hace además un público muy noble, en el sentido de que él te va a aplaudir si le gusta, y si no le gusta, pues no te aplaude. Le va a hablar a los personajes si le llegan. O sea, entonces se me hace un público maravilloso, tanto de este lado como del otro lado. Los niños en escena tampoco mienten. Entonces tú a veces, eh, cuando me ha tocado trabajar con la escuela, pues sí, a lo mejor mis bailarines tienen, o los bailarines de la compañía tienen esta maravillosa técnica, pero el creerse el papel o estar disfrutando ese papel, esta ingenuidad del chiquito es maravillosa, es como, pues muy genuina. Entonces, me gusta mucho este tipo de trabajos, y es muy curioso porque, por ejemplo, muchos bailarines que los tuve de niños, por ejemplo, en el CNA, luego regresan conmigo en Ardentía. O, por ejemplo, hay una niña que vio a Alicia cuando era niña y después ella dijo, yo quiero bailar. Y ella llegó a ser la Alicia Sí. en el país del ballet con Ardentía. Es muy curioso, eso ha sido pues cerrar como grandes circulitos, ¿no? Pues, en realidad un referente importante porque en esta nueva reconstrucción que tenemos del gremio de la danza y la perspectiva del 2021, ¿cuál sería la posibilidad de construir nuevos públicos? Una danza mucho más apegada a otras poblaciones, que permita de alguna manera incentivar nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Claro, yo creo que sí tenemos mucho trabajo, desgraciadamente, o no sé cuáles serían los mecanismos, porque uno está, pues en mi caso, estás muy casado a una determinada forma de trabajo. Ahorita hay que cambiar la forma de trabajo, pero por ejemplo sería interesantísimo hacer videos de danzas, de ballets para niños, pero específicamente eh, muy concretas, ¿no? Muy mágicas. Se podría hacer un lago de los cisnes, una bella durmiente o algo, especialmente para ellos, y muy corto, y usando todos los recursos fantasiosos de este maravilloso recurso que es el nuevo mundo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien lo tendría que hacer junto con un coreógrafo, junto con un animador, se pueden hacer muchas cosas, hay tantas, creo que hay muchas cosas que hacer. Tendríamos que aprender, sí, realmente muchos recursos nuevos que pues hay que aprender, y eso nos va a tomar tiempo. Bueno, en mi caso, porque además uno del siglo pasado es más lento para aprender estos recursos. Pero es la parte Pero hay que positiva, picar, ¿no? pero hay que picar. Esa es la Claro que es parte la parte positiva. positiva. Y bueno, Uh-huh. de esta parte, toda la parte negativa, sumando también muchas de las cosas que pueden ser grandes aportaciones. O sea, podemos estar en un minuto en cualquier lugar, ante cualquier gente, y intercambiar experiencias, formas de pensar, expectativas, etcétera, ¿no? Pero hay un enorme reto que me gustaría platicar con usted, que es en este caso el futuro de la danza independiente, ¿no? O sea, ¿qué se vislumbra para el 2021 para la danza independiente? Porque si bien estamos en el marco de la parte institucional a través de la compañía, usted tiene un enorme reto a través de Ardentía, ¿no? Pero más allá de lo complicado, ¿cómo nos transformamos ante esta Pues situación, ¿no? yo creo que es un reto muy Titánico. difícil ahorita. En primer lugar, porque hay que resolver, en primer lugar, la cuestión de la salud, ¿no? O sea, entonces tenemos que estar muy conscientes en cómo vamos a trabajar, que seguir trabajando con el tapabocas, o sea, todos los recursos sanitarios. Y el otro recurso es el recurso económico, eh, porque pues en mi caso las compañías como yo que no tenemos algún subsidio,
tú vives de las funciones que das, del sueldo que recibes y con eso pagas a la gente que te ayuda, tanto maestros, iluminadores como bailarines. Entonces, ahorita el problema realmente se me hace impactante. He visto que en las grandes compañías tienen donativos para que tú apoyes a las artes. Se me hace un buen recurso. Ojalá y la gente pueda apoyar todo este tipo de recursos, porque no nada más es el que la gente recibe ese dinero, sino tú cómo vas a producir estas nuevas cuestiones, también necesitas pagarle a estas gentes que hacen, pues en este caso, los streamings o las videodanzas. Entonces, el recurso económico es muy, muy difícil ahorita resolver. Si yo tuviera la respuesta, estaría muy feliz, pero no, no la tengo. Creo que se me hace difícil. Siento que la iniciativa privada podría hacerlo y verlo como un recurso económico también, no más que a veces en Estados Unidos este tipo de apoyos se consiguen más fácilmente con las iniciativas privadas. En México es mucho más difícil, se podría en las universidades, se podría en algunos casos que apoyaran al tipo de grupo que se está haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en realidad hay muy pocas compañías subsidiadas en México y pocos grupos independientes que tienen apoyo del FONCA y ahora con esto de las cuestiones, pues va a ser creo que más difícil aún. Creo que, creo que la manera, ahorita la manera más sencilla que yo estoy viendo es la manera de dar clases. Formar una escuela y que esta escuela te dé recursos para tu propia compañía, que de hecho fue lo que hizo Balanchine, aunque tuviera apoyo, o lo que hacen muchas grandes instituciones, forman una escuela que es el semillero para esto y esto te da un poco de dinero. Pero no toda la gente quiere dar clases y quiere pues hacer esto como parte, pero siento que es la manera ahorita más fácil porque los bailarines, de hecho, la mayoría de los bailarines de qué están viviendo, de dar clases. Así es. No hay, o sea, porque no hay otra alternativa. Te guste, no te guste, estés cansado, no estés cansado del Zoom, pues a lo mejor pones a tu niña o a lo mejor te entrenas con determinada gente y entonces es la única manera que ha habido ahorita de poder sacar un sustento económico, excepto la gente que tiene algún un subsidio o un sueldo del gobierno, ¿no? Pero la problemática yo la veo muy difícil, hay que inventar cosas. Eh, Habrá gente que lo haga y habrá gente que después copiemos no copiar, sino ver eh, los modelos a seguir, ¿no? O sea, yo creo que el modelo de una escuela que tenga su semillero es bueno. Yo muchas veces lo pensé, no lo quise hacer. En este momento te digo una cosa, dije, chin, ¿por qué no lo hice? Porque hubiera sido más fácil, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Tienes una base que te está dando producto, pero obviamente mantener esa base para mantener una compañía, esta base acarrea muchos problemas, ¿no? Que todas las cuestiones de planear, de hacer los horarios de las clases, tendrías que tener dos trabajos, aparte de una compañía, el trabajo de llevar una escuela, que a mí se me hace complicado, creo que es más fácil dedicarte a una sola cosa, por eso fue que yo opté por esa sola, pero creo ahorita en estos momentos que una opción sería pues como esta, ¿no? Y otra cosa es la iniciativa privada, pero ahorita ¿quién va a querer apoyar grupos?
está muy difícil. Por eso creo que la cuestión de donativos o todos los streamings que se hacen que pagas, los tienes que hacer muy bien, obviamente, pero la gente, ¿qué es lo que puede hacer? Apoyarlo. Y ahorita que está haciendo tanto frío, bueno, aquí, porque allí en Mérida debe hacer No, un calor de un poco. todo este tipo de espectáculos, pero se pueden ver grandes cosas. Yo he visto tantas cosas en esta pandemia, maravillada, hasta obras de teatro que nunca me imaginé, y me he enterado de cómo se graban estas cuestiones. Yo pensé que grabarlo en vivo era más interesante. Vi una cosa grabada en vivo, no me gustó tanto. Luego vi una obra de teatro ya grabada y luego pasada en streaming, me gustó más y entendí la razón por la cual fue, y él lo explicó, fue la de Demente de Ari Tech. Me encantó que él explicó por qué no le había gustado, por qué no le gustaba hacerlo en vivo y por qué prefería hacer sus cuestiones ya grabadas, ¿no? Entonces, pues hay que inventarnos, no hay de otra, hay que Este es el gran inventarnos. momento para reinventarnos. Realmente creo que todos nos hemos detenido en este 2020 y hemos pensado en la situación del arte en general en el cúmulo de la sociedad, ¿no? El problema de salud ha sido muy amplio, todavía no se ha terminado, estamos por empezar el 2021, no tenemos un punto todavía de reencuentro, pero lo que sí queda claro, y yo le preguntaría bajo esta perspectiva de activar la iniciativa privada, ¿qué tiene el arte para dar a la sociedad? O sea, ¿qué piensa el artista, en este caso Reina Pérez, que podría aportar en este caso el arte en el cúmulo de este gran problema de salud que tenemos? O sea, a la sociedad en sí. Pues es que es el arte, ya bien lo decía, si no me equivoco, Einstein, que la creatividad te daba más que cualquier fórmula, la creatividad. Entonces, esto te lleva, te puede dar, o sea, si tú estás nada más en tu casa sin música, o sea, yo no lo puedo concebir. O sea, yo, Reina Pérez, la música me está dando algo. Ahora que me pongo a hacer mi yoga otra vez que le estoy haciendo, me está dando algo. Cuando me hace un ser más feliz, más maravilloso, más productivo, más creativo, ¿no? Entonces, pues también otras gentes dicen que cuando todo esté resuelto económicamente, ¿a qué te vas a dedicar? Al arte. ¿Por qué? Porque te da esta capacidad de poderte comunicar de una manera, ¿no? Y qué más que la comunicación entre nosotros los seres humanos, ¿no? Gracias, maestra Reina Pérez. Gracias por estar con nosotros en este Coloquio Nacional Pensar la Escena 2020. Agradecemos a todas y todos por estar esta noche aquí y les invitamos a las siguientes actividades. El día de mañana tendremos un segundo conversatorio con la maestra Diana Dush y empezaremos a partir de la tarde. Están todos invitados. Gracias, maestra. Muchas gracias, Anita. Encantada de poder participar. Gracias, maestra. Espero que nos podamos ver y saben que la SAI es su casa. Muchas gracias, Anita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.